¿Qué tal, jóvenes? Vamos a empezar ya con nuestros problemas de integración, pero antes quiero explicar algunas cosas del formulario que está en el libro de Granville, que es la página 232 y trae las primeras 23 fórmulas de integración, ¿sí? Luego hay otras formas más que vamos a ver, ¿sí? Por ejemplo, quiero resaltar algunas fórmulas, ¿sí? En este caso tenemos la integral de a por db. ¿Qué quiere decir la integral de una constante? Aquí nos dice que es igual a por la integral de db. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros siempre las constantes, sean definidas o no definidas, tenemos que sacarlas de la integral, ¿sí? Hay que sacarlas, ¿sí? Quedarían como un factor que va a multiplicar al resultado de lo que quede de la integración, ¿de acuerdo? Entonces las integrales no se multiplican. Tenemos otra integral que es de dx y dice que es igual a x más c, ¿sí? Esto quiere decir que cuando encontremos de esta manera así, de x, de s, de t, cualquiera variable, ¿sí? La diferencial de cualquier variable va a ser a esa variable más c, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Otra integral, aquí vemos de b a la n por db. Aquí es donde ya quiero especificar cuando se va a integrar. Antes de aplicar cualquier fórmula debemos de checar que la integral esté completa, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso se indica en la fórmula, si yo quiero aplicar un b a la n debe de estar multiplicándose por su diferencial. ¿De quién? De esta b, esta base, ¿sí? Tiene que estar multiplicándose por la diferencial de b, ¿sí? Si no está multiplicándose por esta diferencial de b, que es la base, entonces no puedo integrar, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, nos dice que es b elevado a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y por acá nos dice que n debe de ser diferente de 1 negativo, ¿de acuerdo? Si aquí la n, esta n, el exponente de b es 1 negativo, yo ya no puedo aplicar esta fórmula, porque obviamente sería 1 negativo más 1 sería b a la 0. Y recuerden que toda base, sea un monomio, un polinomio, cualquier expresión elevado a la 0 potencia es igual a 1, pero a la vez nos va a quedar 0 en el denominador y entonces se hace indefinido, ¿de acuerdo? Y así hay muchas fórmulas, ¿sí? Ahí también, por ejemplo, tenemos seno de b por db, que es igual a menos coseno de b más c. Aquí vuelvo a repetir, para poder aplicar estas fórmulas, por ejemplo, aquí es seno de b. Para que yo pueda aplicar esta fórmula de integración, debo de estar multiplicando por la diferencial de b, ¿sí? No van a decir la diferencial de seno, que entonces tendría que ser coseno. No. Tiene que ser de b, es decir, la expresión a la cual está afectando la función trigonométrica seno, ¿sí? Solo sería la diferencial de esta b. Si no se está multiplicando por la diferencial de b, entonces yo no puedo integrar. Así es para todo. Revisen las fórmulas y así debe de ser para todo, ¿sí? Para que puedan integrar debe de estar multiplicándose. Otro detalle también es que aquí no hay integración de logaritmos naturales, ¿de acuerdo? O sea, ustedes no van a encontrar algo como esto de integral de logaritmo natural, ¿sí? Esto no lo hay. Entonces, bueno, sí lo hay, pero ya no hay de las primeras 23 fórmulas. Esto va a ser otro tema más adelante, que esto es integración por partes. Eso lo vamos a ver más adelante. No les va a aparecer todavía ningún problema de estos en la tarea, ¿sí? Hasta que se llegue al tema de integración por parte, ¿de acuerdo? Entonces, así hay muchos problemas, ¿de acuerdo? Todos son básicamente igual, ¿sí? Voy a poner la fórmula, por ejemplo, la 18, que dice db sobre b cuadrada más a cuadrada.
¿de acuerdo? Y dice que es igual a 1 sobre A, arcotangente de B sobre A más C, ¿de acuerdo? Siempre recuerden que llevan la C. Ya en otro tema vamos a quitar la C, pero eso es cuando veamos integrales definidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vean esto. Estos problemas todavía no los voy a encargar, pero ya quiero explicarlo. Para que yo pueda aplicar esta fórmula, en el numerador está dB, es decir, debo tener la diferencial de esta B, pero aquí obviamente está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces yo tengo que aplicarle una raíz a B cuadrada, y al aplicarle, entonces yo ya obtengo B, ¿sí? Al obtener B, a esta es la que debo de deducir su diferencial, y es lo que tendrá que estar aquí en el numerador. Obviamente ahorita que explique unos problemas vamos a ver que a veces no tenemos, ¿sí? esas diferenciales donde tienen que estar. Ahí en las fórmulas se indica dónde deben de estar, si multiplicando, si tienen que estar como un dividendo, ¿sí? Ahí se especifica en las fórmulas. Si no está, ustedes lo deben de completar, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero pues yo les voy a enseñar eso, de eso no se preocupen, ¿sí? Bueno, dicho esto, vamos a empezar ya a explicar, ¿sí? Vamos a empezar a explicar ya unos problemas. Vamos a empezar siempre con lo más sencillo. La primera tarea obviamente va a abarcar las primeras fórmulas, unas 3 o 4, y ya luego ustedes irán ya luego se irán viendo más fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con el primer problema, ¿sí? Que es sería integral de x sexta por dx. Voy a sacar mi formulario porque el otro lo tengo en la computadora. Nos va a servir muchísimo. Recuerden que este formulario nos va a servir muchísimo, y más porque aquí en las integrales de funciones trigonométricas nos sirve, vamos a ocupar muchísimo las identidades pitagóricas por cociente, ¿de acuerdo? Entonces hay que tenerlo siempre a la mano. Ok, entonces tenemos este problema, integral de x sexta por dx. Aquí integral se parece, pues obviamente sería a la fórmula de b a la n. En el formulario del que les encargué de la papelería sería la fórmula 4. Creo que coinciden de hecho con las del libro. Sería b a la n. En todo momento se deben de checar que están completas, si están completas las integrales, ¿sí? Pero hay unas como esas que ya no son necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque miren, cuando es b a la n, pero los voy a hacer todos mejor, checando que estén completas, ¿sí? Por ejemplo, la fórmula es b a la n. ¿Quién sería b? Sería x. Ya sabemos que n es igual a 6, ¿no? ¿Cuál sería la diferencial de esta b? No vean el problema, vean acá. ¿Cuál sería la diferencial de esta b? O sea, la diferencial de x sería de x. Entonces, para aplicar la integral de b a la n, debe de ser b elevado a la n multiplicando por su diferencial. Entonces, en este caso, la diferencial de x es de x, y aquí está. Es decir, que está completa. Entonces, al estar completa, se puede integrar directamente. Entonces decimos la integral es igual, es b a la n, sería b, que en este caso es x, elevado a la n más 1. Es decir, 6 más 1 sobre 6 más 1 más c. Recuerden poner siempre más c. Y entonces la integral es igual a x séptima sobre 7 más c. Y aquí tenemos la integral. Eso es algo muy sencillo, ya lo sé. Vamos con otro ejemplo. Integral de raíz cuadrada de x de x. Aquí hay un detalle. En la integración no hay una fórmula para raíces cuadradas. No las hay, ¿sí? Por lo tanto, todas las expresiones de raíces es forzoso pasarlas siempre a potencias. ¿De acuerdo? Entonces aquí sería la integral de x elevado a la 1 medio de x. ¿De acuerdo?
y obviamente es un b a la n. ¿Está completa? Sí, porque recordemos que la diferencial de x es de x, entonces está completa, ¿sí? No hay necesidad de completar. Entonces está completa, se puede aplicar b a la n. ¿De acuerdo? Recuerden que cuando deducen la diferencial no se hace junto con la n, o sea, no puedo decir que es un medio de x elevado a la 1 medio menos 1 por dx, no. Es solamente b, es decir, la base, ¿de acuerdo? Entonces, esta está completa, integramos directamente y decimos que sería igual a x elevado a la 1 medio más 1 sobre 1 medio más 1 más c, ¿de acuerdo? Siempre hay que poner la c, recordemos eso. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto sería igual a x elevado a la, ¿qué sería? 3 medios, ¿sí? 1 medio más un entero son igual a 3 medios. Recuerden que un entero es lo mismo que 2 medios, entonces sería 1 medio más 2 medios serían 3 medios. Sobre lo mismo, 3 medios más c. Recuerden que aquí tenemos que simplificar, ya que en el denominador nos quedó una expresión racional, regla del sándwich, medios por medios, extremos por extremos, y nos queda 2x elevado a la 3 medios sobre 3 más c, ¿de acuerdo? También lo podemos expresar como 2 tercios de x a la 3 medios más c, ¿de acuerdo? Así quedaría de esta manera. Vamos con otra ejemplo, que sería ax quinta de x. Estamos empezando muy sencillo, pero es para que vayan entendiendo poco a poco. Ok, aquí sucede algo. Tenemos una a que es una constante, representa una constante, y tenemos la variable x elevada a la quinta potencia por dx. ¿Qué les había dicho en un principio? Que las constantes no se integran, forzosamente se deben de sacar de la integral, a menos que estén completando la integral, pero en este caso no. Entonces hay que sacar la constante antes de integrar, entonces sería a x quinta de x, ¿de acuerdo? Esto es, obviamente es un b a la n, ¿sí? Obviamente es un b a la n, rápido integramos, sería a que multiplica a x sexta sobre 6 más c, ¿sí? Ahora la constante que sacó de integración está multiplicando al resultado. Nunca multiplica a la c no la multiplica. Multiplica todo lo que siempre vaya a estar antes de la constante de integración. ¿De acuerdo? Entonces esto nos queda ax sexta sobre 6 más c. Y eso sería nuestro resultado. ¿Sí? Entonces recuerden siempre que las constantes pues no se deben de integrar. ¿De acuerdo? Una fórmula que no expliqué, pero bueno, van a haber muchos casos como este problema que dice que es la integral, se abre un paréntesis, 2x cúbica, yo puse cuarta, menos 5x cuadrada, menos 3x más 4. Aquí se aplicaría la primera fórmula, que yo no le digo fórmula de integración, sino más bien es como una tipo indicación, porque nos dice que es la integral de du más db menos dw, ¿sí? Y entonces esto dice que es igual a la integral de du más la integral de db menos la integral de dw. Quiere decir que cuando es la integral así de un polinomio, se integra cada uno de los términos que componen al polinomio, ¿de acuerdo? Eso es lo que indica la primera fórmula. Pues aplicaría para esta, ¿sí? No quieran ajustarlo a una de las fórmulas que están ahí, sino más bien primero hay que separar el polinomio en cada uno de los términos con su respectivo signo de integral y su respectiva diferencial, que está indicada fuera del paréntesis. Entonces sería la integral de 2x cúbica de x menos integral de 5x cuadrada de x menos la integral de 3x de x más la integral de 4 de x. Ok, recuerden siempre
que las constantes se sacan. Ya lo iba a hacer desde aquí, pero bueno, paso por paso. Siguiente paso, vamos a sacar las constantes. 2 integral de x cúbica de x, menos 5 integral de x cuadrada de x, menos 3 integral de x, más 4 se saca integral de dx. ¿De acuerdo? Como pueden ver, el primer término es una integral de b a la n, la segunda también y la tercera también es de x. Es x, la integral de x, que está la primera potencia, ¿de acuerdo? Y la última ya es integral de dx, que recuerden que la expliqué, pues no la dije, pero la integral de dx es x, ¿sí? Es muy sencilla. No, sí la expliqué. Más bien sí la dije. Ok, todos son b a la n, es muy sencillo esto. B a la n sería la potencia más 1 sobre esa misma potencia. Entonces nos quedaría la integral, lo multiplica por el 2, sería 2x cuarta sobre 4 menos 5x cúbica sobre 3 menos 3x cuadrada sobre 2. Las potencias se vuelven los denominadores, ¿sí? Recuerden siempre eso, las potencias se vuelven los denominadores, ¿sí? Más 4, pero recuerden que la integral de dx es x, ¿de acuerdo? La integral de dx es x más c, ¿de acuerdo? Esa sería la integral. De ahí podemos analizar cada término si se puede simplificar. De hecho, solo se puede simplificar el primer término porque son 2/4, que es lo mismo que un medio, ¿de acuerdo? Entonces sería un medio de x cuartas menos 5 tercios de x cúbica menos 3 medios de x cuadradas más 4x más c. Y ese sería el resultado, ¿de acuerdo? Sí, de sencillo sería esto. Vamos a seguir explicando otros problemas, ¿de acuerdo? Otros problemas. A ver, por aquí estoy checando cuáles explicarles. Es que no tengo el libro físicamente, pero yo también lo tengo digital, entonces estarlo aquí moviendo es más difícil. Ok, voy con este problema, que no es difícil, pero es, por ejemplo, la integral, abre decir paréntesis, 2a sobre raíz cuadrada de x menos b sobre x cuadrada más 3c. Está muy chico, pero es raíz cúbica de x cuadrada, que multiplica a dx. Sucede lo mismo que la vez pasada, ¿sí? Es un trinomio, hay que separar cada término con su respectivo signo de integración y la diferencial, ¿de acuerdo? Entonces, y vean algo, tenemos constantes. En el primer término es 2a, en el segundo término es b y en el tercer término es 3c. Recuerdan que esas constantes hay que sacarlas. Yo creo que ya lo podemos hacer de una vez, ¿sí? Hay que sacarlas de una vez. Sería 2a integral de 1 sobre la raíz cuadrada de x menos el b está en el numerador, así que sale b integral de 1 sobre x cuadrada de x, ¿de acuerdo? Aquí es 3c, entonces decimos más 3c integral de x raíz cúbica, de x cuadrada de x, ¿de acuerdo? Nos queda de esta manera. Ok, entonces vean, ahora al quedar así cada integral tenemos que buscarle su propia fórmula, pero si pueden observar el primer término y el tercer término de este polinomio de integración tienen raíces, y yo les dije que en la integración no podemos dejar las formas de raíces, ¿de acuerdo? Eso serían para las últimas fórmulas, ahí sí las podemos dejar, pero cuando llegue su momento yo les voy a explicar es donde se tienen que dejarlas, ¿sí? Que de hecho tienen que ser raíces cuadradas, ¿sí? Pero como todavía no entramos en esa parte, ustedes todas las raíces las deben de expresar en forma de
exponente, ¿no? Entonces sería 1 sobre x elevado a la 1 medio de x menos b. Este se quedaría así. Y el tercer término quedaría x elevado a la 2 tercios de x. Ok. Como pueden ver, los dos primeros términos que tenemos aquí y aquí, ¿sí? En los dos primeros términos, x está en el denominador, ¿sí? Está en un denominador, ¿sí? Entonces hay una fórmula que en el formulario es la fórmula 5, ¿sí? Que dice que lo voy a poner aquí, es la integral de db sobre b, que nos dice que es igual al logaritmo natural de b más c. ¿Qué quiere decir esta fórmula? Que de hecho es la única fórmula que al aplicarla tiene numerador, denominador, es decir, es una expresión racional. Para que yo pueda aplicar esta fórmula, ¿sí?, en el numerador debe de estar la diferencial del denominador para que yo lo pueda aplicar, ¿sí? Si en el numerador no está la diferencial del denominador, entonces pues no es esta fórmula. Hay que hacer otra cosa, no sé. Yo siempre les digo que lo primero que se debe hacer es hacer la operación que esté indicada. Si no se puede eso, entonces debemos de tratar de factorizar, aplicar la inversa, cualquier cosa para darle cualquier cosa matemática y algebraica para darle una forma a alguna de las, que se adapte a alguna de las fórmulas que están en nuestro libro, en nuestro formulario. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos con el primer término. Si nosotros queremos aplicar el db sobre b, en el numerador debe estar la diferencial del denominador. Pero aquí sucede algo. Como ya no es un b a la n, sino un db sobre b, ahora sí, para este caso, b es x elevado a la 1 medio. Ya arrastra el exponente. Recuerden que en b a la n, cuando yo identificaba quién era b, v en la fórmula, yo no arrastraba el exponente. Pero como aquí, fuera de esa fórmula, la b siempre va a arrastrar a los exponentes. Entonces, ¿cuál sería la diferencial de x a la 1 medio? Pues sería 1 medio de x elevado a la 1 medio negativo por dx. Entonces, vean, todo esto, 1 medio de x elevado a la 1 medio negativo por dx, tendría que estar en el numerador. Y yo no tengo eso, solo tengo 1 y el dx. Lo puse aquí a un lado, pero es lo mismo que estuviera acá arriba. Por lo tanto, no es un db sobre b, ¿sí? Y lo mismo pasaría para el término 2, ¿sí? Porque si es db sobre b, ¿cuál es la diferencial de x cuadrada? Pues es 2x, y yo arriba solo tengo 1. Ahora, se pueden agregar términos, no hay problema. Pero ¿qué sucede? Yo puedo agregar a las integrales constantes que no están, ¿sí? Puedo agregarlas, pero no puedo agregar variables. Y por ejemplo, en el primero me exige tener en el numerador x a la 1 medio negativo. Yo no puedo agregar variable, yo puedo agregar el 1 medio, pero no la x. Para el segundo sería lo mismo, ¿sí? La diferencia de x cuadrada es 2x, tendría que agregar 2x. El 2 no hay problema, pero la x sí. Entonces no puedo aplicar el db sobre b. Entonces, como les dije, ¿cuál sería el siguiente paso para poder integrar? Hacer la operación indicada. Esta división pues tampoco es viable. ¿Cuál sería otra cosa algebraica que podemos hacer? Pues pasar las variables del denominador al numerador, es decir, aplicamos la inversa. Entonces nos quedaría 2a integral de x a la 1 medio negativo por dx menos b integral de x a la 2 negativo elevado a la 2 negativo de x más 3c integral de x elevado a la 2 tercios de x. Ok, y ahora, como observan, todos los términos son b a la n. Ya no hay problema. Recuerden que no existe ningún problema que los exponentes sean negativos, ¿sí? Siempre y cuando n sea diferente de 1 negativo, ¿sí? Cuando apliquen b a la n,
cuiden que su exponente no sea a la 1 negativo. De ahí en fuera puede ser cualquier exponente. Obviamente 0 no puede ser, pero puede ser cualquier exponente positivo o negativo. De los positivos serían de 1 a infinito y de los negativos de 2 negativo hasta infinito negativo. ¿De acuerdo? Entonces todas estas serían b a la n. Ya no lo voy a hacer porque es un poquito largo. Esto ya háganlo ustedes. Sería aplicar b a la n. Obviamente les van a quedar exponentes negativos en algunos casos, ¿sí? Como en este. Pues obviamente vuelven a aplicar a la inversa para que regresen a los denominadores, ¿sí? Regresen a los denominadores con las variables, las x, con exponente positivo. ¿De acuerdo? Entonces hagan eso. ¿De acuerdo? Ya nada más quería explicarles esto, ¿sí? En ese aspecto. ¿Ok?